Desde la irrupción de la inteligencia artificial en 2022 con el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI, he observado cómo su impacto se ha extendido casi a todas las áreas de la investigación científica. En esta sesión exploraremos qué es la inteligencia artificial, cómo puede aplicarse en la investigación científica, y trabajaremos con dos de las herramientas más utilizadas, GPT-4 y DeepSeek, ambas accesibles para todo público y sin costo. Para cerrar, pondremos a prueba 13 casos de uso de la inteligencia artificial en la redacción científica, descubriendo cómo esta tecnología puede mejorar y optimizar nuestro trabajo académico. Iniciaremos respondiendo la pregunta ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para ejecutar funciones cognitivas, permitiendo resolver problemas y tomar decisiones imitando la inteligencia humana. Los avances en la capacidad de procesamiento, aprendizaje automático y disponibilidad de grandes conjuntos de datos han impulsado el desarrollo de la inteligencia artificial en diversos campos. Un concepto clave, como el aprendizaje automático, debe entenderse como la capacidad de un sistema para mejorar su rendimiento en una tarea a partir de datos y experiencias pasadas, sin ser explícitamente programado para ello. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial en la investigación científica son: facilita la localización de información, crea preguntas de investigación, resume artículos o textos, mejora la redacción académica, parafrasea textos, clasifica y analiza datos para realizar modelos predictivos, elabora resúmenes o palabras clave en un manuscrito, traduce textos a diversos idiomas, ayuda en la selección de revistas científicas para publicar, prepara presentaciones, etc. Para comunicarnos con una herramienta de inteligencia artificial se debe hacer a través de los prompts. ¿Pero qué son los prompts? Son frases o preguntas que se utilizan para iniciar una conversación con un chatbot. Son esenciales para que la conversación sea fluida. Los prompts pueden ser simples o complejos y ser diseñados para responder preguntas específicas o generales. Estos son los elementos clave en un prompt. Primero, el contexto, que son los antecedentes, propósito, etc. Es opcional pero útil. Luego, la instrucción. Es la tarea que se solicita o pregunta. A continuación, el tono, que es el estilo con el cual se comunica. Luego, los detalles, que es la información adicional sobre la tarea. A continuación, el formato, que es la forma de la respuesta. Y finalmente, la audiencia, que es el público al cual está dirigida la respuesta. Aquí tenemos un ejemplo. Como contexto dice: eres un docente universitario especializado en ciencias ambientales. La instrucción es: sugiere 2 ejemplos de temas de investigación sobre sostenibilidad ambiental. El tono es con un tono informativo. En detalles escribimos: incluye una breve descripción y la relevancia de cada tema del contexto actual. En el formato le decimos: presenta los ejemplos en una tabla con 3 columnas, tema de investigación, descripción y relevancia. Y como audiencia mencionamos que debe estar dirigido a estudiantes universitarios. A continuación realizaremos la creación de cuentas en las 2 herramientas de inteligencia artificial más utilizadas. Primero, GPT-4 o Mini, que es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial generativa desarrollado por OpenAI. Está diseñado para manejar tareas complejas, incluido el razonamiento matemático, aprovechando su amplia ventana de contexto y sus capacidades de procesamiento avanzadas. Puede resolver problemas complejos, generar cálculos y brindar explicaciones detalladas. Para la creación de una cuenta, si es que no la tienen, primero, desde cualquier navegador deben escribir https://openai.com/gpt-4. Al ingresar, deben seleccionar Try on ChatGPT Plus y luego suscribirse. Como segundo paso, introduzca su correo de Google o Microsoft. Tercero,
cree una contraseña de al menos 8 caracteres. Cuarto, recibirá un correo de OpenAI y haga clic en el enlace correspondiente. Quinto, introduzca su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono e ingrese el código que recibirá por SMS. Ahora veremos cómo hacer la creación de una cuenta en DeepSeek. DeepSeek es un chatbot potenciado por inteligencia artificial diseñado para contestar preguntas y de acceso gratuito. El modelo de inteligencia artificial que lo impulsa, llamado R1, tiene unos 670 mil millones de parámetros, lo que lo convierte en el mayor modelo de lenguaje de fuente abierta a inicios de 2025. Para la creación de una cuenta en DeepSeek se debe seguir los siguientes pasos. Primero, desde cualquier navegador escriba https://www.deepseek.com. Luego, como segundo paso, seleccione Start Now y luego Sign Up para registrarse. Y como tercer paso, ingrese una dirección de correo y su contraseña 2 veces. Luego, pulse en el botón Send Code. Ingrese el código recibido en su correo, confirmar estar de acuerdo con los términos de uso y enviar. Ahora ya estaríamos en condiciones de poder hacer uso de estas dos herramientas de inteligencia artificial. A continuación vamos a ver 13 casos de uso para la redacción científica. Primero, cuando queremos definir el tema de investigación. Podemos decirle: eres un docente universitario especializado en administración. Sugiere 3 ejemplos de temas de investigación sobre el APEC con un tono formal. Incluye una breve descripción y la relevancia de cada tema del contexto actual. Presenta los ejemplos en una tabla con 3 columnas: tema de investigación, descripción y relevancia, dirigido a profesionales de las ciencias empresariales en un máximo de 300 palabras. A continuación, este prompt lo vamos a escribir en GPT-4 o Mini. Ya nos encontramos en GPT-4 o Mini, una versión gratuita y bastante sencilla de utilizar. Debajo de la pregunta ¿en qué puedo ayudarte?, vamos a escribir el prompt. Y aquí ya tenemos escrito el prompt para tener 3 ejemplos de temas de investigación sobre la PEC. Utilizamos este botón para enviarlo. Y lo enviamos. GPT-4 responde y dice: aquí tienes 3 temas de investigación sobre la PEC, presentados en una tabla con su respectiva descripción y relevancia en el contexto actual. Se muestra la tabla, está la columna de tema de investigación, descripción, relevancia. El primer tema dice: impacto de las políticas comerciales de la PEC en las pymes de economías emergentes. Hay una descripción y también la relevancia que tiene este tema. El segundo dice: transformación digital y comercio electrónico en las economías de la PEC. También tenemos ahí la descripción y la relevancia. Y finalmente, el tema sostenibilidad y economía verde en la cooperación económica de la PEC, con su respectiva descripción y relevancia. Nos dice que estos temas son fundamentales para la investigación en ciencias empresariales, ya que abordan desafíos y oportunidades actuales de la integración económica de la PEC. Ahora vamos a probar ese mismo prompt en DeepSeek. Ya tengo abierto la inteligencia artificial DeepSeek. Me saluda: Hi, I am DeepSeek. Y aparece también un cuadro de texto para poder escribir el prompt. Entonces aquí vamos a escribir el prompt y se lo enviamos. Está procesando. Ya nos presenta el resultado. Dice: a continuación se presentan 3 ejemplos de temas de investigación sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC dirigido a profesionales de las ciencias empresariales. También responde mostrándome los 3 temas en una tabla de 3 columnas. El primero dice: impacto de la PEC en la integración de cadenas globales de valor en la región Asia-Pacífico.
El segundo, efectos de las políticas de facilitación del comercio de la PEC en las pequeñas y medianas empresas, pymes. Y el tercero, sostenibilidad y crecimiento verde. El rol de la PEC en la promoción de prácticas empresariales sostenibles. Las dos inteligencias, en este caso, responden a la petición que hemos realizado. Ahora veamos un PROM en el proceso de formulación de un problema de investigación. Eres un experto en metodología de la investigación en las ciencias empresariales. Estoy realizando un trabajo de investigación que tiene como problema general cómo influyen los tratados de libre comercio, las infraestructuras logísticas, la burocracia aduanera y los incentivos fiscales en las exportaciones de productos agrícolas del Perú. Escribe 3 problemas específicos relevantes. Entonces, primero vamos a probarlo con GPT-4 o Mini. Pegamos el prompt y lo enviamos. Dice aquí tienes 3 problemas específicos alineados con tu problema general formulados de manera clara y relevante para tu investigación. Y ahí me plantea los 3 problemas específicos. Este mismo prompt se lo vamos a entregar a DeepSeek para ver cómo nos responde. Ya tenemos el prompt escrito y lo enviamos. El tiempo de respuesta siempre es un poco más, pero aquí también nos dice a continuación se presentan 3 problemas específicos derivados del problema general de investigación, formulados de manera clara y relevante para el contexto de las exportaciones de productos agrícolas del Perú, y ahí nos presenta los 3 problemas específicos. Finalmente dice estos problemas específicos permiten desglosar el problema general en dimensiones manejables y relevantes, facilitando un análisis profundo y estructurado de los factores que afectan las exportaciones agrícolas del Perú. Cada uno aporta una perspectiva única y se alinea con los objetivos de investigación en el ámbito de las ciencias empresariales. Veamos otro ejemplo en el proceso de planteamiento del problema. Actúa como un experto en minería. Si la pregunta de investigación es ¿cómo diseñar y desarrollar un modelo de transporte de mineral eficiente y optimizado que permita mejorar la productividad, reducir costos y maximizar la eficiencia operativa en la empresa Western Perú? ¿Cuál sería el objetivo de investigación? Este prompt primero se lo vamos a entregar a GPT-4 o Mini. Lo enviamos. Estamos esperando la respuesta. Dice que el objetivo de investigación debe estar alineado con la pregunta planteada y reflejar de manera clara la finalidad del estudio. Una posible redacción sería diseñar y desarrollar un modelo de transporte de mineral eficiente y optimizado para la empresa Western Perú, con el propósito de mejorar la productividad, reducir costos operativos y maximizar la eficiencia en la gestión del transporte de materiales. Ahora veamos con DeepSeek. Entregamos el prompt a DeepSeek y lo enviamos. Dice, el objetivo de investigación para la pregunta planteada sería diseñar y desarrollar un modelo de transporte de mineral eficiente y optimizado que mejore la productividad, reduzca costos y maximice la eficiencia operativa en la empresa Western Perú mediante el análisis de las variables críticas del proceso de transporte, la identificación de oportunidades de mejora y la implementación de soluciones tecnológicas y logísticas adaptadas a las condiciones operativas de la empresa. Además, hace una explicación de que este objetivo se desglosa en los siguientes aspectos clave y pone ahí, cita, 5 aspectos. En el proceso de desarrollo del marco teórico podríamos intentar un primer borrador de la siguiente forma. Asume el rol de experto en medio ambiente. Elabora un informe sobre la contaminación del aire en Perú, en un tono formal con referencias bibliográficas en APA séptima edición, máximo 1000 palabras, dirigido para docentes y estudiantes universitarios a un nivel intermedio. Ya estamos en GPT-4 o Mini y vamos a entregarle el prompt.
Ya tenemos escrito el prompt y lo enviamos. Responde, dice, aquí tienes un informe formal sobre la contaminación del aire en Perú con referencias en formato APA séptima edición. Contaminación del aire en Perú, causas, impactos y estrategias de mitigación. Primero presenta un resumen, una introducción, fuentes de contaminación del aire en Perú, emisiones vehiculares, actividades industriales y mineras, quema de biomasa y desechos. Luego, impactos de la contaminación del aire, estrategias de mitigación, conclusión y referencias. Aun cuando las referencias no están con el formato de APA 7, no se presenta los URLs o DOIs también, ¿no? En este caso. Vamos a probar con DeepSeek, el mismo prompt. Se lo entregamos y enviamos. Está procesando. Dice, informe sobre la contaminación del aire en Perú, introducción, causas de la contaminación del aire, emisiones vehiculares, actividades industriales, quema de residuos y biomasa, factores geográficos y climáticos. Luego, efectos de la contaminación de aire, efectos en la salud pública, degradación ambiental, impacto económico. Y luego ya viene desarrollando las políticas y medidas de control. Están los estándares de calidad del aire, programas de renovación vehicular, monitoreo y sistemas de alerta. A continuación, las recomendaciones. Nos presenta 4 recomendaciones. Luego viene la conclusión y las referencias bibliográficas, que en este caso también no se pone exactamente con el formato. También aquí se omite, ¿no?, la inclusión del URL o el DOI. Ahora vamos a ver un prompt para poder ampliar un texto. Dice, actúa como un editor experto en español. Amplía el texto siguiente con 300 palabras o más. Y a continuación, nosotros escribimos el texto. Inicia con una pregunta, ¿cómo afecta el cambio climático en el Perú al 2025? Y luego hay un breve texto. Este texto se lo vamos a entregar primero a GPT-4 Mini y luego a DeepSeek. Bien, ya estamos en GPT-4 Mini. Vamos a entregarle el prompt y lo enviamos. Se está procesando. Dice, aquí tienes el texto. ¿Cómo afecta el cambio climático en el Perú al 2025? Le hemos pedido que la amplíe a 300 o más palabras. Vemos que aparentemente es un poco más y habla sobre el cambio climático. Es el texto que nos está retornando. Eso mismo vamos a probarlo en DeepSeek. Nos encontramos en DeepSeek. Vamos a entregarle el prompt y lo enviamos. Tenemos como respuesta lo siguiente. ¿Cómo afecta el cambio climático en el Perú al 2025? Y ya tenemos todo el texto. A continuación vamos a ver un ejemplo para poder analizar un documento en PDF. El prompt dice, actúa como un experto en gestión ambiental. Analiza y explica cuál es el objeto de esta ley. Vamos entonces a entregarle un documento que es una ley en formato Word. Estamos en un nuevo chat. Vamos a entregarle el prompt. A continuación vamos a adjuntar con este botón la ley. Vamos a cargar desde nuestra computadora y este es el archivo. La ley 29763. Se está cargando. Terminó la carga. Y ahora lo enviamos. GPT-4 Mini está analizando y nos va a responder la pregunta. Entonces, la pregunta fue ¿cuál es el objeto de esta ley? Nos dice que el objeto de la ley número 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es establecer el marco legal para regular, promover y supervisar la actividad forestal y de fauna silvestre con el fin de garantizar su conservación, protección, incremento y uso sostenible dentro del territorio nacional,
La ley busca integrar la gestión de estos recursos con el mantenimiento y mejora de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre en armonía con el interés social, económico y ambiental del país. Veamos cómo trabaja DeepSeek. Entregamos el prompt y vamos a adjuntar el archivo. Vamos a entregar este archivo. Se lo enviamos. Está analizando el documento. Se ha tomado algo más de tiempo, pero nos dice que la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 29763, tiene como objeto principal establecer el marco legal para regular, promover y supervisar la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre en el Perú. Líneas más abajo nos presenta objetivos específicos de la ley. 7 objetivos. Y también nos hace un resumen. Vemos que no se limita a responder la pregunta que hemos planteado, sino algo más. Luego, siempre en el proceso de desarrollo del marco teórico hay la necesidad de mejorar la redacción de los textos. Veamos este ejemplo. Eres editor y experto en educación virtual. Corrige los errores gramaticales y de redacción que encuentres. Asimismo, la redacción debe ser en forma impersonal. El texto que le entregamos es el siguiente. El aula invertida es una metodología que combina el e-learning y el aula presencial, siendo su propósito mejorar el aprendizaje al permitir que los estudiantes controlen el tiempo y ritmo de su aprendizaje. El objetivo fue determinar el nivel de aprendizaje de estudiantes universitarios. Intencionalmente aquí hemos cometido algunos errores. Por ejemplo, al finalizar aprendizaje está con S. Al final le decimos máximo en 250 palabras. Hay varios errores, por ejemplo, también está la palabra metodología, ¿no? Que no lleva tilde. Veamos cómo se va a hacer esa corrección. Ya estamos en GPT-4 Mini. Vamos a entregarle el prompt y se lo enviamos. GPT-4 Mini responde. Aquí tienes la corrección con un estilo impersonal y mejor estructura. Veamos, por ejemplo, que la palabra metodología que estaba sin tilde supone que aquí ya se ha corregido, efectivamente, ¿no? Está con tilde. Y al final algo que recuerdo es que, por ejemplo, decía aprendizaje y estaba con S. Entonces, en este caso ya aparece aprendizaje con Z. Y así, hay una serie de correcciones que ha hecho mejoras al texto. Ahora vamos a ver un ejemplo para poder parafrasear un texto. El prompt dice, parafrasea el siguiente texto. El aula invertida es una metodología que combina el e-learning y el aula presencial, siendo su propósito mejorar el aprendizaje, al permitir que los estudiantes controlen el tiempo y el ritmo de su aprendizaje. Y así continúa el texto. Ya nos encontramos en GPT-4 Mini. Vamos a entregarle el prompt y se lo enviamos. En la entrega que nosotros hemos hecho, dice, el aula invertida es una metodología que combina el e-learning y el aula presencial. En la respuesta que recibimos dice, el aula invertida es un enfoque educativo que integra el e-learning con la enseñanza presencial. Ha hecho un cambio, claro. Ahora veamos cómo podemos elaborar un mapa mental para incorporarlo como un objeto en el marco teórico. El ejemplo dice, actúa como un experto en comercio internacional. Crea una estructura para un mapa mental sobre el tema de importaciones y exportaciones. Debe detallarse los diferentes niveles y relaciones para ilustrar la estructura del mapa mental. Luego genera el código en LaTeX, utiliza el paquete TIX y la librería MindMap. Aun cuando muchos no podrían estar familiarizados con LaTeX, aquí toda la codificación lo va a hacer la inteligencia artificial. Lo único que tenemos que hacer nosotros es crear un nuevo proyecto en un editor como Overleaf, que es gratuito,
y ustedes pueden acceder a https://es.overleaf.com/login. Crean su cuenta y pueden ejecutar el código en LaTeX que va a generar la inteligencia artificial. Veamos cómo realiza esta codificación GPT-4 Mini. Voy a entregar el prompt y se lo envío. Dice aquí tienes una estructura detallada para un mapa mental sobre importaciones y exportaciones. Efectivamente habla del concepto general, importaciones, exportaciones, relación entre importaciones y exportaciones, acuerdos y organismos internacionales. Y a continuación me está incluyendo la codificación en LaTeX. Son una serie de instrucciones que se tiene que programar y esto puede tomar un buen tiempo conociendo cómo se usa el lenguaje, pero en este caso nosotros ya tenemos el código hecho y vamos a decirle copiar. A continuación podemos hacer uso de Overleaf, por ejemplo, que en este caso yo voy a crear un nuevo proyecto, un proyecto vacío, y vamos a darle el nombre de ejemplo 1 y le decimos crear. Se está creando el proyecto. Por defecto tengo el documento inicial con una codificación básica. Lo voy a borrar y ahí pegamos la codificación hecha por GPT-4 Mini. Vemos son 63 líneas de instrucción. Y a continuación le decimos recompilar. Este botón de la derecha de color verde. Y ahora ya me ha generado el mapa conceptual. Ahora, en el proceso de análisis de datos muchas veces queremos elaborar un gráfico o un diagrama. Este es un ejemplo para poder elaborar un gráfico básico. El prompt dice, eres un experto en estadística. Elabora un script en RStudio para realizar un gráfico circular sobre el porcentaje de vacunados por COVID-19 en Perú, con los siguientes datos. Una vacuna 5%, dos vacunas 35%, tres vacunas 60%. Utilizar la librería ggplot2 ya instalada. Utilizar colores de tendencia. En este caso los interesados tendríamos que tener instalados los programas RProject y RStudio y ejecutar el script que se va a generar en estos entornos. Para la instalación de los programas RProject y RStudio deben de acceder a https://posit.co/downloads/. Ya estamos en GPT-4 o Mini y vamos a entregar el prompt y enviamos. Se está realizando la codificación. Aquí tenemos el código en R para un gráfico circular. No es muy extenso, entonces lo que vamos a hacer es copiar. Aquí hay un botón con el cual podemos copiar y a continuación ya tengo abierto el programa RStudio. Aquí he creado en la parte superior izquierda un archivo nuevo y aquí vamos a pegar todo el código. Todo este es el código en R. No es el momento para hacer una explicación línea por línea. Lo que vamos a hacer es seleccionar todo y ejecutar. En la parte superior hay un botón que dice Run y en la parte derecha ya tenemos el gráfico hecho. Vamos a decirle Zoom y maximizamos. Ese gráfico, con solo entregarle algunos datos, me ha codificado GPT-4 Mini y ya lo tenemos de una manera bastante sencilla. También la inteligencia artificial tiene la capacidad de poder analizar un gráfico. Veamos este prompt. Genera un análisis detallado del siguiente gráfico relacionado a la huella ecológica de estudiantes de educación superior. Ya estoy en GPT-4 Mini. Vamos a crear un nuevo chat. Y aquí voy a entregar el prompt. Y a continuación, con este botón más, vamos a subir un gráfico. Le digo cargar desde el ordenador. Y aquí tengo preparado un gráfico. Le digo abrir. Se está cargando el gráfico. Finalizó y ahora se lo entregamos. Lo que esperamos es que ese gráfico sea analizado
y se explique en texto. Dice, el gráfico presentado es un histograma que muestra la distribución de la huella ecológica de estudiantes de educación superior. A continuación se realiza un análisis detallado. Observen que hace una interpretación general, una distribución de datos, análisis de las medias, implicaciones y conclusión. Todo ese análisis se realizó a partir de este gráfico. Al finalizar la redacción de una tesis, un artículo original o un artículo de revisión, debemos de elaborar el resumen y luego el abstract. Este ejemplo es para poder traducir el resumen del español al inglés. El prompt dice, eres un experto traductor del español al inglés y viceversa. Traduce al inglés el siguiente texto. El aula invertida es una metodología y todo el texto que se entrega y vamos a ver cómo responde. Aquí tenemos el prompt y lo enviamos. Se está haciendo la traducción ahí al inglés. Dice, The Flipped Classroom is a methodology that combines e-learning and face-to-face classroom. Y así. Una traducción que si nosotros hacemos una comparación con algunos otros traductores que no están basadas en inteligencia artificial, es mucho mejor elaborada. También es posible hacer ingeniería inversa. Es decir, por ejemplo, si yo a partir de una figura quiero construir el prompt que me genere una figura similar. Entonces, en este caso, el prompt dice, actúa como un experto en crear prompts para imágenes. Realiza ingeniería inversa y escribe el prompt adecuado para generar la imagen que comparto. Estamos en GPT-4o Mini. Vamos a crear un nuevo chat. Vamos a entregarle el prompt. Y como estamos solicitando que cree el prompt para una imagen, vamos a cargar la imagen. Por ejemplo, yo voy a decirle que cree un prompt para que pueda generar una imagen de un avión con esas características. Ahí está la imagen y le puedo enviar. Ahí está la imagen y envío. Entonces, este prompt elaborado a partir de una figura lo vamos a probar en alguna inteligencia artificial que tiene capacidad para crear imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos DALL-E. Dice, pregunta lo que quieras y le entregamos el prompt que ha sido elaborado por GPT-4 Mini y se lo entregamos. Me entrega 4 opciones. Bien, espero que estos prompts probados con GPT-4 Mini y DeepSeek puedan ser la base, el punto de partida para que ustedes ahora empiecen a escribir. Hasta la próxima.